muchos de nosotros debemos hacer en nuestras inducciones y debemos conocer. Entonces me voy a permitir, pues acá con el compañero César, prende un momento la cámara, César, Sí, estar señor. en esta tarde en diálogos pedagógicos. Buenas, César, ¿cómo estás? Muy bien, sí, Que señora, con la gracias. compañera Gladysita, pues cada mes estamos sacando una horita de diálogos sobre un tema que sea de interés para todos. Como les decía, hoy vamos a tratar un poco la memoria histórica del SENA sobre aspectos que seguramente algunos conocemos y otros de pronto no los conocemos tanto. Entonces me voy a permitir compartir acá una presentación que con el compañero César eh, hemos hecho para dar en esta hora un poco esa información y poder entonces con ustedes tener un momento, como lo decía al principio, de recordar esa memoria histórica del SENA y algunos hechos, algunos acontecimientos que a veces no se escriben, pero que la historia, diríamos, no lo cuenta. Entonces, dentro del marco de la celebración de los 64 años, quien les habla, Betty Ángela Sarmiento Torres, instructora, formadora de docentes de la Regional Santander. Queremos entonces agradecerles a ustedes este momento para compartirles una ruta cronológica que marca una historia y un camino de los 64 años del SENA. Bueno, todos conocemos que hay un decreto que es el 118 del 21 de junio de 1957. Bueno, eso lo conocemos muy bien. Está en el repositorio de la Biblioteca del SENA, donde hay este manual que contiene en los primeros 20 años del SENA, pues toda la legislación que tiene que ver con el SENA, con el subsidio familiar y con el contrato de aprendizaje. Para iniciar pues esta charla y hacer como una ruta muy rápida, cronológica, entonces iniciamos por la partida de bautismo de esta institución, que es el decreto 118, que uno al revisarlo, pues se da cuenta de algunos aspectos que a veces no comentamos, pero que sería muy necesario, por ejemplo, conocer. El decreto 118 pues, fue firmado por una junta militar. Uno se preguntaría, bueno, en el 57, ¿por qué habría una junta militar? Y en el mismo decreto, en su considerando, pues nos recuerda algo de la historia. Nos recuerda que en el 48 hubo un estallido, diríamos, social muy fuerte. Y por eso en este decreto se dice que se hace referencia a que desde 1949 se declaró turbado el orden público y el estado de sitio, como se llamaba durante ese periodo antes de la Constitución, todos aquellos sucesos que antecedieron a la Constitución y que fue también conocido como el Bogotazo en los años 48, cuando un líder también pues fue asesinado en Colombia, un líder como Jorge Eliezer Gaitán, con unas ideas muy socialdemócratas y por ello pues fue asesinado. Entonces el decreto de nacimiento del SENA no solamente en su considerando
se refiere a la situación económica, sino también a una situación social y política que estaba habiendo en Colombia. En su considerando también se refiere a graves alteraciones dentro de una normalidad económica. Y aquí pues es bueno recordar que se iniciaba, diríamos, en Colombia una era industrial, una era de productividad, se estaba pasando, diríamos, de unas condiciones feudalistas ya a mirar el campo como una opción de fomentar el trabajo, de industrializar el país, porque a nivel internacional, pues Europa estaba tratando de superar sus problemas debido a 2 guerras mundiales, ¿sí? Entonces, eso abocó, por ejemplo, a que en América Latina se pensara en ese momento en generar la industria y la producción. Es así como aparecen pues fuerzas laborales que ya están organizadas en sindicatos y que también se ha venido con toda esta posición política requiriendo al Estado que traiga las normas en relación con el trabajo, ¿no es cierto? También en el considerando, ustedes lo pueden ver, se dice que se ha producido un considerable aumento en el costo de la vida, que impone unos reajustes generales de salario. Entonces se nota que en este periodo de junta militar, pues había una situación muy de inconformidad y que los sindicatos, la UTC principalmente, organizada, pues se pedía a través de manifestaciones mejores condiciones para una clase que también surgía, diríamos, de ese desarrollo industrial y productivo. En el considerando se habla también que es deber del gobierno atender las necesidades de las clases menos favorecidas económicamente y fomentar su mejoramiento. También nos habla que la doctrina social católica recomienda el establecimiento del subsidio familiar, que era otra petición por parte de las organizaciones sindicales como medio de fortalecer un poco la familia. Aquí pues está la posición de la Iglesia que ha acompañado también la creación del SENA, una iglesia cuya doctrina estaba marcada por ideas de desarrollo social. Ellos inclusive en Santander son muy importantes para el desarrollo del cooperativismo a través de CEPAS, que fue un ente, un organismo que desarrolló el cooperativismo en muchas provincias de Santander. Y dentro del considerando está también el deber de propugnar por parte del gobierno la enseñanza de esa clase trabajadora. Ya en Europa pues estaban, diríamos, desarrollando lo que era la formación profesional integral. Entonces miren que el decreto 118, pues uno a veces solamente sabe la fecha, el decreto y el año, pero a veces ignoramos que nosotros, al igual que muchas instituciones que en ese momento se crearon, la televisión, el voto de la mujer, diríamos que fueron logros de unos movimientos sociales que venían ya desde el estallido del año 48, requiriendo unos cambios a nivel de Estado. Entonces, en este decreto también se hace mención al establecimiento del subsidio familiar, que al principio fue de un 4% y luego se dictaron otras leyes disminuyéndose al 3% para darle al SENA otro 1% y por tanto, tanto empresarios y trabajadores constituimos durante mucho tiempo
ese 2%, diríamos, de lo que se conoce como el aporte a la formación profesional integral. Bueno, el decreto también plantea otras cosas en cuanto a cesantías, las cajas de compensación, que sería muy bueno desde la memoria histórica que nosotros lo tuviéramos pues claro. Y en este documental pues hay nuevas, diríamos, decretos que fueron, diríamos, creando los centros y demás aspectos relacionados con la creación del SENA. Eso entonces les queríamos comentar en cuanto a esa memoria histórica y esos relatos que están consignados en varios documentos que hoy reposan en la biblioteca del SENA. Este es otro documento producido por León Darío Restrepo, a quienes conocimos en una época, y es un documento también que nos relata cómo fueron primero las respuestas a un sector formal a través de modos de formación. Aún tenemos algunos modos de formación, otros se fueron acabando. Cómo se hacía hacia el mundo del trabajo, se llevaba a cabo una metodología analítica donde los instructores íbamos a las empresas, analizábamos los cargos, las funciones y tareas, también métodos de formación traídos desde el Brasil, método de los 4 pasos, la empresa comercial didáctica, una serie de metódicas de colecciones básicas, de guías, una formación-producción que aún se conserva en algunos centros, y como también los métodos autoformativos en la década del 80 también fueron implementados por el SENA, la televisión, la radio, una asesoría a las empresas que marcó, diríamos, unos años de desarrollo a las empresas, de fortalecimiento de ellas, y también modelos de formación compartida. Entonces, así de esa manera, los primeros centros, de alguna manera, ofrecían estas metodologías ofrecían estas metodologías en los centros. Pero también a nivel rural, cuando el SENA se dio cuenta que las metodologías que funcionaban en los centros no funcionaban a nivel rural, entonces en este mismo documento uno puede leer qué otras metodologías se establecieron para el sector urbano y para el sector rural. Entonces, como pueden ver ustedes acá, habían programas de promoción profesional popular rural. Yo pertenecía en el año 79, 4 años a este programa, otro urbana, y se llamaban programas móviles porque se movilizaban, como hoy seguramente, las aulas móviles de sitio en sitio, con aulas y con talleres estructurados. También había una fuerte metodología hacia la capacitación empresarial campesina, respondiendo un poco a esas necesidades del campo. La metodología LEOS, CAPACA, CIPACU. Bueno, ya hoy pues estas metodologías poco se utilizan. Sin embargo, mucho de la formación por proyectos nace, diríamos, en esta época, donde el SENA incursiona también en la formación rural. Dentro de esta ruta cronológica, seguidamente, pues queremos hablarle qué es la unidad técnica, también conocida como el Acuerdo 12 de 1985. La unidad técnica, este librito rojo, marcó una época en el SENA de mucha construcción a nivel nacional. Recuerdo en la década de los 80, 85, nos reuníamos en las regionales para desarrollar un enfoque que se llamó tecnología educativa,
que era un poco pensar, sistematizar la formación profesional, pero dándole el toque de integralidad. Aquí ya las teorías humanistas que la pedagogía iba desarrollando fueron retomadas por grupos de directivos, instructores, coordinadores, también del área administrativa, y se conoce como esta unidad técnica que fue hecha y aprobada por el Acuerdo 12 del 85. Este libro pues todavía está en el repositorio, todavía mucho de lo que tenemos se refiere a aspectos que de entonces se hablaban de hacer diseños técnicos pedagógicos, o sea, no solamente técnicos e instrumentales, sino aquí se empieza a hablar de algo muy importante en el SENA que se llama la formación profesional, pero con I, integral. Esta palabra pues ha tenido también historia en el SENA, han habido corrientes, recuerdo una que dijo que ya esta palabra no se podía escribir, que nosotros lo que dábamos era formación profesional técnica, y diríamos que eso causó grandes controversias porque precisamente cuando hicimos y construimos la unidad técnica, la visión de integralidad marcaba un compromiso del SENA con la formación no solamente técnica, sino de una persona desde las corrientes humanísticas. Y por eso el diseño se le dio este peso técnico pedagógico, porque dejamos una era un poco donde las metodologías estaban muy pegadas hacia una formación en la empresa, método de los 4 pasos, formación en TWI, que era formación en el trabajo de empresa. Aunque esas metodologías fueron muy ricas, la formación de supervisores de entonces, de mandos medios, diríamos que el SENA carecía de un enfoque pedagógico. Entonces, es como el gran cambio, eso se llamó revolución educativa en el SENA, porque el Centro de Formación de Docentes, que entonces fue creado y funcionaba con formadores de formadores, formadores de instructores, diríamos que hizo todo este trabajo, lo lideró, fue muy fuerte y por eso se dejó en varias instrucciones que ustedes pueden, diríamos, consultar lo que eran unos lineamientos que se conocieron como lineamientos técnico-pedagógicos. Por eso a veces cierto lenguaje puede cambiar, pero se desconoce la trascendencia y el valor de ese lenguaje. Es por eso que hoy estamos pues recordando no solamente unos documentos que a veces suelen ser fríos, que a veces uno diría ¿para qué los consulta? Si no se cuenta con el valor como fueron creados, para lo cual en una época histórica de mucha ruptura en el SENA, aquí se resumieron los aspectos técnicos pedagógicos que debía seguir una política para lo que era la formación, para lo que era la administración, con el doctor Alberto Galeano Ramírez. Este fue uno de los directores pedagogos. Yo no recuerdo, de pronto alguien me disculpa, pero yo creo que ha sido el único director que sabía de educación y que por eso pudo realizar con su equipo este gran trabajo, dejando instrucciones muy precisas y metodologías sobre lo que era el diseño técnico pedagógico, el proceso de enseñanza-aprendizaje,
la formación de docentes, lo que sería la validación de conocimientos y habilidades. Nosotros tuvimos procesos de validación, de homologación muy importantes que se dejaron de hacer, lo que era una formación profesional en centros fijos, lo que eran grupos técnico-pedagógicos, que hoy pues conservamos el equipo pedagógico de centro, y lo que era una formación hacia la empresa, entre otros aspectos, lo que debería ser la divulgación tecnológica, lo que serían los procesos de evaluación de lo que es la formación profesional integral, con una visión de unidad, donde se hablaba mucho que 3 ruedas debían ser sincronizadas: la parte operativa, la parte directiva y la parte financiera. Y lo que se debería dar en capacitación y asesoría, fortaleciéndose la creación y permanencia, diríamos, de empresas y de microempresas. Clarita Franco de Machado, que fue subdirectora de formación, dirigía un grupo en la escuela, en el Centro de Formación de Docentes, y como les digo, creo que es la época de mayor producción que uno puede encontrar hoy en el repositorio, ¿sí? Hay otro libro, Estrategias de la Formación Profesional, muy importante. Discúlpeme, me sonó acá el celular. Entonces, apreciados amigos y compañeros, ese sería el relato que les tengo de la parte de la unidad técnica, donde se consolidaron la producción en el SENA a través de cartillas, videos interactivos, también a través de la radio y la televisión. Fue muy importante. En varias regionales estuvieron funcionando. Las empresas comerciales didácticas, se hicieron muchos videos. Fue una época de mucha producción en el SENA. Bueno, siguiendo la ruta cronológica muy rápidamente, hablemos del decreto 2149, recordado por muchos de nosotros porque se conocía en esta época, en la década del 90, que venían unos cambios a nivel económico muy fuertes, que era todo lo que correspondía a la apertura económica. Entonces, la década del 90, ustedes saben que fue una década donde ya teníamos, diríamos, estábamos a puertas de darle vida a esta constitución política, que marcó también unos cambios a nivel político en el país, y donde un día que volvimos después de vacaciones, pues supimos que el 30 de diciembre nos habían entregado un regalo, y era que esta institución sería entregada a corporaciones privadas para su manejo, y se hacía una estructuración muy fuerte de su planta de personal. Entonces, esto trajo 2 años, prácticamente una parálisis interna en el SENA, porque eran 2 años en que este decreto presidencial que el señor Gaviria había firmado, ¿no es cierto? Había firmado con el señor Holmes, adjunto a 61 decretos más, donde se entregaban las instituciones que habían sido hechas por trabajadores y empresarios al manejo de corporaciones privadas. En esos 2 años donde no se pudo, diríamos, poner en funcionamiento este decreto, porque hubo muchas movilizaciones, muchas demandas por inconstitucional, ya que precisamente la Constitución del 91 hablaba de unos derechos a la educación,
Entonces, pues no prosperó, y debido a una alta movilización en el país, a un comité pro defensa, donde estuvo la iglesia, donde estuvieron también las organizaciones sindicales, entre ellas Sindecena, los trabajadores oficiales, se pudo finalmente, mire, son 2 años, se pudo finalmente bajar este decreto presidencial, suspenderlo, eliminarlo y sacar una ley de iniciativa popular, la única ley que en el Congreso de la República de entonces, a través de un trabajo muy legislativo, de un trabajo de movilización, a través de un comité pro defensa, se pudo derogar el decreto 2149. Fue el único que se pudo derogar de los 61 que diríamos se produjeron, no solamente no solamente para eliminar instituciones, sino para modificarlas o para suprimirlas. Entonces, había muchas instituciones muy valiosas que fueron modificadas, otras suprimidas: el ICA, el INCORA, el IDEMA, la Caja Agraria. Bueno, todas ellas sufrieron, fueron 61, el Instituto de Crédito Territorial, que venían pues cumpliendo toda una labor social. Ya lo vimos desde el año 57, un estallido social que llevó a que se hiciera un modelo social de bienestar parecido al de Europa. Pues todo eso cambia con toda la apertura neoliberal, con toda la apertura hacia los mercados exteriores. Pero en medio de todo eso, el SENA, una institución que ha sido muy querida, muy respetada, que ha sido extendida a lo ancho y a lo largo en nuestro país, pues tuvo una nueva carta de navegación, que fue esta, y que le dio vía libre, diríamos, para que volviera a replantearse, diríamos, su naturaleza, su misión, sus objetivos, sus funciones, que muy bien ahorita César, en lo que es el estatuto, que es el hijo de esta ley. A veces me preguntan a mí que si el SENA tiene un modelo pedagógico. El SENA pues no tiene un modelo pedagógico porque ha sido una institución que como tal ha tenido muchos modelos, muchos métodos, metodologías que van cambiando, se van abriendo a nuevos rumbos, a nuevos cambios, pero sí ha tenido un estatuto de la formación profesional que ya pues César va a hablarnos de ellos, cuáles son esos pilares, estos objetivos, esos principios, esas características de la formación profesional, esos lineamientos que hoy debemos conocer para saber valorar lo que tenemos en mano. Entonces yo pienso que al SENA, igual que nuestra familia, uno debe conocer sus antecedentes, sus historias, sus luchas, sus avances, sus estancamientos, también conocer a la luz del SENA políticas, situaciones por las cuales ha vivido un país y que muchas de ellas pues llevan, diríamos, a replantearse nuevos planes, nuevos programas estratégicos y nuevos cambios. Entonces, esta es nuestra ley 119, la que hoy mantiene el SENA, la que hoy mantiene su estatuto de la formación profesional, la que hoy pues le dio vida a 117 centros porque se ampliaron dentro de todos estos cambios que también pues se han tenido que desarrollar para seguir subsistiendo. Entonces,
en este momento diríamos que le voy a dar paso a mi compañero César Mancilla mientras leo algunas inquietudes, aportes que ustedes en el chat también puedan hacernos complementando la información, la historia que se ha desarrollado a lo largo de estos 64 años, que hemos resumido un poco queriéndoles decir a ustedes que somos una entidad con mucha historia oral, con otra historia escrita y que debemos pasarnos las generaciones anteriores nos enseñaron a nosotros muchas cosas y nosotros a ustedes también les replicamos otras. Entonces, César, te doy la palabra para que continúes dándonos a conocer a partir de 1997 cuál es el estatuto que de alguna manera marca los lineamientos de nuestra querida institución. Muchas gracias. Sí, señora, muchas gracias, doctora Betty. Si quiere, comparto yo la pantalla aquí en el computador. Sí, sí. Ya entonces suelto acá. Detengo la presentación. Listo. Ya les voy a compartir la pantalla. Escritos. Sí, ya puedes. No sé si de pronto la están viendo, ¿me confirman, sí, por favor? Sí, ya le estamos viendo. Entonces, ahí en el chat yo les compartí antes de empezar un link del Drive, de un Drive, donde está la presentación que vamos a mirar ahorita, y todo lo que la doctora Betty nos está hablando de los decretos y las leyes. Ahí están todos los decretos, la unidad técnica, está otros PDFs que son importantes conocerlos nosotros como instructores. ¿Sí? Entonces voy a compartirles la pantalla que estaba hablando ahorita la doctora Betty. En ese Drive encontramos el decreto 118, la unidad técnica, el decreto 2149, por el cual se reestructuró el SENA, ¿no? La ley 119 de 1994 y está el estatuto de la formación también. Esos son como los documentos pilares de nuestra querida institución, ¿no? Y más nosotros como instructores, pues debemos, como instructores y también la parte administrativa, pues debe conocerlos, cómo está compuesta nuestra institución, ¿sí? Entonces, pues básicamente, como la doctora Betty decía, ese estatuto de la formación profesional se pudo empezar a desarrollar y se planteó en el acuerdo 0008 del 7 de marzo del 97, después de concurrir todas las demás leyes, los demás decretos, y este estatuto de la formación profesional integral es básicamente nuestra columna vertebral en el SENA, ¿sí? Es lo que nos rige a nosotros. Y está orientado, en el estatuto de la formación profesional integral nos habla que el proceso educativo de SENA debe estar orientado hacia el trabajo productivo, ¿sí? Y se debe regir por unos principios que están enmarcados en la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, ¿sí? Prácticamente en esta ley donde se empieza a reestructurar lo que es el SENA, nos dice a nosotros que adoptar el Estatuto de la Formación Profesional Integral teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité Nacional de Formación Profesional Integral, ¿sí? Ahí es donde empieza toda la reestructuración del SENA, después del decreto 118, ¿sí? También nos habla de una concepción y directrices sobre la formación profesional integral, donde el estatuto nos indica a nosotros que debe responder a acuerdos que pueden ser incorporados por las prácticas teóricas, ¿sí? El estatuto de la formación profesional, pues, asume todo un marco doctrinario que está orientado en la parte de la misión del SENA, ¿sí? Pues la parte de la misión del SENA es capacitar la clase trabajadora de nuestro país, ¿no? Por eso es importante que conozcamos este famoso Estatuto de la Formación Profesional Integral,
donde nos habla, entre otras características, de estrategias que utiliza el SENA para, para poder desarrollar sus programas de formación, ¿sí? Dentro del Estatuto de la Formación Profesional, en la parte de los aspectos jurídicos, nos habla de 2 puntos de referencia, ¿sí? Y es que, pues dentro de la Constitución Política del 91, se enmarca la educación, la educación de formación profesional integral, teniendo, teniendo en cuenta 2 aspectos: que se debe convertir en derecho fundamental y debe ser considerada como un servicio público. Por eso es que nuestra institución es prácticamente de servicio público y es gratuita, ¿sí? Entonces, en esa Constitución del 91 se expresa que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica, ¿sí? A quienes lo requieran, a la clase trabajadora, ¿sí? Dentro de este estatuto, que nos enmarca también, está en la parte de la Ley General de Educación, define la educación no formal, ¿sí?, como aquella que se ofrece en el objeto de complementar, actualizar y suplir conocimientos y formar aspectos económicos. Entonces, esa educación no formal se viene generando desde los primeros 4 grados, eh, digamos, académicos de nuestra existencia, lo que se llama preescolar, básica primaria, básica secundaria, hasta llegar a la media, que la media vendrían siendo los grados 10º y 11, ¿sí? Por eso es que dentro del Estatuto de la Formación Profesional Integral nos habla de una estrategia que es la estrategia de la parte de educación media, donde a esos chicos se les da formación técnica, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta los niveles del sistema educativo formal, eh, el SENA está enmarcado, digamos, entre lo que es la educación media y la educación profesional, ¿sí? Está enmarcado dentro de la parte técnica, instituciones técnicas profesionales y el SENA. Nosotros damos formación técnica y tecnológica a, a, a los diferentes entes de nuestro país, ¿no? Una vez un chico me decía, instructor, el SENA, ¿por qué no da formación profesional? Porque es que el SENA no fue constituido para dar formación profesional, para dar carreras profesionales, ¿sí? Desde un principio se constituyó el SENA para capacitar la clase obrera en programas técnicos y tecnológicos, que es lo que está marcado en ese famoso Estatuto de la Formación Profesional, ¿sí? El Estatuto de la Formación Profesional Integral realmente está compuesto por 3 capítulos, y son 3 capítulos que son, si uno se pone a revisarlos y a mirarlos, son muy sencillos de entender. Lo que es el primer capítulo del Estatuto de la Formación nos habla de la formación profesional del SENA, ese concepto de formación profesional integral, ¿sí? Y el estatuto nos dice que la formación profesional integral es un proceso teórico-práctico de carácter integral. Por eso es que cuando nosotros damos formación en el SENA, no solamente estamos los instructores líderes dando formación, están también los instructores de lingüismo, de inglés, los instructores de ética, los instructores, bueno, los que ya sabemos, de cultura física, etcétera, que hacen parte de nuestra institución y son muy valiosos para esa formación profesional integral que nosotros damos en el SENA. Ahí dentro de esa formación profesional integral hay 2 términos que son importantes nosotros conocerlos, y es que ya se empieza a hablar de algo que es la competencia. ¿Qué es una competencia? ¿Sí? El desarrollo de habilidades, capacidades de una persona para aplicar esas capacidades en el mundo del trabajo, ¿sí? Y se empieza a hablar también de desarrollar en el aprendiz el pensamiento crítico, ¿sí? Eh, no solamente que el aprendiz vaya a un ambiente de aprendizaje a escuchar, sino que tenga la oportunidad de opinar también, de dar su punto de vista. Dentro de ese concepto de la formación profesional integral, nos habla también del mundo del trabajo, que esa educación que el SENA da es para llevar a los aprendices a un mundo de trabajo. Por eso está determinado que nosotros no damos módulos. En el SENA los instructores no damos módulos, damos competencias, ¿sí? Eso está enmarcado en el Estatuto de la Formación Profesional.
¿Para qué? Para poder llevar a nuestros aprendices al mundo del trabajo, que puedan desarrollar bien sus competencias, lo que aprenden en un ambiente de aprendizaje. ¿Sí? Eh, También nos habla del concepto de competencia, que ya habíamos hablado ahorita, ¿sí? Que es la capacidad de una persona para movilizar conocimientos a la vida real. Y eso es lo que nosotros hacemos en Ensena, impartir la parte teórica y llevar esa teoría a la parte práctica para que el aprendiz empiece a mirar cómo es que se desarrollan en una empresa todas las capacidades que él aprende en la institución. Entonces ahí entra a jugar todo lo que son los saberes que nosotros conocemos, el aprender a aprender, el aprender a hacer, el aprender a convivir y el aprender a hacer. Pero sobre todo nosotros en Encena también le enseñamos a los aprendices a aprender a convivir, que es una parte fundamental para que ellos se puedan desarrollar dentro del mundo del trabajo, dentro de este mundo del trabajo. ¿Sí? Qué pena. Ahí me están escuchando, ¿verdad? Sí, no, no escucho. Listo. Sí, César, sí, Sí, muy bien. señor, Vale. sí, señor. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a lo que es la competencia laboral, ¿no? Que es llevar esos conocimientos y habilidades y actitudes a la vida real para que ellos puedan desempeñarlos con calidad y productividad, que es importante. También se desarrolla la parte del pensamiento crítico, que ya la habíamos hablado, la oportunidad de que los aprendices puedan también dar su punto de vista y opinar. Muchas veces nosotros como instructores puede ser que no estemos de acuerdo con la opinión de un aprendiz, pero recuerden que estamos capacitando a un aprendiz para el mundo del trabajo. Entonces, nosotros como instructores también debemos respetar esa opinión del aprendiz. ¿Sí? Eso es un acto recíproco, ¿no? Entonces, dentro del proceso de la formación profesional integral y el mundo del trabajo, ¿sí? Se genera una formación que implica el dominio operacional e instrumental de una ocupación determinada, independientemente de lo que el aprendiz esté estudiando, si es una tecnología en agropecuaria, un técnico en tal cosa. ¿Sí? Siempre vamos a aplicar el saber técnico y tecnológico a la formación que estemos dando. La capacidad de adaptación, esto es importante dentro de ese marco, recalcárselo al aprendiz. Y más en esta época, con todo lo que nosotros estamos viviendo, es importante nosotros como instructores mostrarle al aprendiz que él también puede tener esa capacidad de adaptarse al medio. Ahorita los que no nos estemos adaptando al medio, pues empezamos a desaparecer, ¿sí? Porque con esta pandemia que estamos viviendo, nos estamos dando cuenta que realmente es el entorno lo que a veces nos maneja a nosotros, ¿sí? Entonces nosotros no podemos lidiar, no podemos, eh, digamos, controvertir lo que es la pandemia, pero sí nos tocó adaptarnos a la educación virtual, ¿cierto? A estar, no sé, de 8 a 12 o de 2 a 6 sentados frente a un computador, eh, pero pues son cosas que nos tocó por la situación que se está viviendo, ¿no? En el Estatuto de la Formación nos habla de los principios de la formación profesional integral, ¿no? Trabajo productivo, estos son los cuatro principios básicos, la equidad social, la integralidad, que el SENA siempre lo recalca, y la formación permanente. ¿Sí? En el trabajo productivo nosotros le permitimos al aprendiz que desarrolle su etapa práctica en una empresa, obviamente capacitándolo para eso. Equidad social, entonces ofrece una gama de opciones formativas en condiciones adecuadas de acceso. Nuestra entidad no digamos, no discrimina sexo, religión, ¿sí? En SENA puede estudiar cualquier persona de cualquier estrato, si es estrato 6 o estrato 1. A veces la gente tiene un concepto diferente del SENA, dicen, es que allá es la institución de los pobres. Eso es una mentira y eso es un paradigma que hay que cambiarle a la gente. Nosotros no somos institución de educación para pobres, ¿sí? Aquí puede estudiar cualquier persona independientemente de su estrato social. Yo he tenido aprendices de estrato 5, ¿sí? De estrato 1, todos son bienvenidos, porque nosotros no discriminamos a nadie, ni por su tipo de religión, ni por nada de eso. Entonces, la equidad social es algo que nos enmarca a nosotros. La integralidad también, como ya lo hemos hablado, y la formación permanente, ¿sí?
dentro de el estatuto nos habla de ciertas características que debe tener la formación profesional integral. Y esas características parten de un diseño que es basado en competencias. Y cuando se habla de que ese diseño del SENA está basado en competencias, ya empezamos a comprender todos los que estamos acá de una palabrita que son las famosas mesas sectoriales, ¿no? Entonces, integra acciones, objetivos, contenidos, recursos y metodologías, ¿cierto? Para desarrollar un proyecto educativo en el país y al desarrollo humano al mismo tiempo. Entonces, existen las famosas mesas sectoriales en nuestra institución que están compuestas por tres principales entes, que son el gobierno, que tiene unos representantes, el sector académico, que tiene unos representantes, y el sector productivo, que son los empresarios. Esos tres actores son los que se reúnen en estas famosas mesas sectoriales y analizan y deciden los programas de formación, cómo constituirlos para presentarlos y decir, bueno, nuestro país necesita estos programas de formación, técnico, tecnólogo en tal programa, técnico, tecnólogo en tal programa, ¿cierto? Ellos son los que hacen ese análisis. Obviamente el sector productivo, ¿por qué? Porque los empresarios son los que tienen conocimiento de lo que necesita el mercado, ¿no? El gobierno, porque a nosotros nos rige el Ministerio del Trabajo. Y el sector académico, porque pues obviamente nosotros pertenecemos a ese sector, ¿no? Ese estatuto nos habla de ciertas metodologías didácticas basadas en las competencias, que es importante cuando nosotros damos la formación profesional integral, inculcárselas al aprendiz, que es la metodología activa, que éste pueda participar, que pueda dar su punto de vista y pueda desarrollar proyectos. La parte deductiva, que el aprendiz desarrolle ese pensamiento crítico, la sociocéntrica, percepción de realidades, lo llevamos a una realidad a través de los famosos proyectos formativos que nosotros manejamos. La parte directiva, debemos desarrollar en ellos habilidades directivas porque ellos con el tiempo se van a desempeñar en una empresa, eh, empezando de la parte más abajo hacia arriba, a llegar a ser coordinadores o hasta gerentes de la misma empresa. La parte individual y cooperativa con los grupos GAIS, la parte abierta y cerrada, cuando se da este tipo de formación, la formación abierta que nosotros ya conocemos, que cualquier persona se puede postular al programa de formación, o la formación cerrada, que es cuando las empresas solicitan un programa tecnólogo en tal cosa para la empresa, que es una formación cerrada. Y el autoaprendizaje. En el SENA, el aprendiz debe ser consciente de que debe ser eh, capaz de ese proceso de autoaprendizaje, de que él mismo se califique, ¿sí? También nos habla de ciertos aspectos que se tienen en cuenta en la parte de desarrollo curricular, que es la organización modular, el aprendizaje teórico práctico, la pedagogía innovadora, la comprensión social y ambiental, y el diseño en función de competencias, que es lo que nos recalca a nosotros. Como lo dije anteriormente, nosotros no damos módulos en el SENA, capacitamos para competencias, para hacer a la gente competente en algo, ¿sí? Y la población destinataria de nuestra institución, pues prácticamente esa población destinataria se ha venido ampliando, ¿sí? Eh, Nosotros damos estos tipos de formaciones dentro de nuestra institución técnica, tecnológica, a toda la clase obrera de nuestro país, a todas las personas que necesiten estos tipos de capacitación o de aprendizaje. En la parte del capítulo 2 del Estatuto de la Formación Profesional Integral, nos habla de que la formación profesional debe ser tecnológica, adecuada a un mercado de trabajo, ¿sí? Y a la parte de la educación. Entonces, la formación profesional soporta esa estructura en lo que es la formación profesional y la parte tecnológica, ¿sí? La relación entre la formación profesional y la tecnología en nuestra institución desarrolla ciertas estrategias. Estas cuatro estrategias que vemos acá, que es reconocer e identificar los procesos y cambios tecnológicos que lo hacen nuestra institución,
incorporar en los diseños curriculares las tecnologías básicas cuando estamos desarrollando nosotros, cuando nos sentamos nosotros los instructores en las redes de conocimiento y empezamos a analizar los proyectos formativos y a cambiarle la fase de análisis por la fase de planeación, etcétera, y empezamos a mirar qué tecnología necesita cada fase. Ese es incorporar en los diseños curriculares las tecnologías básicas. Nuestra institución también acuerda alianzas estratégicas en un contexto de políticas nacionales de ciencia y tecnología. Ahí es cuando vemos que nuestra institución tiene convenios con otras instituciones de fuera del país, como lo es ENAI en Brasil, o como es el World Skills, ¿sí? Tiene esas líneas estratégicas. También se organizan y ejecutan programas regionales y nacionales de formación con tecnologías transversales. Entonces ahí entra a jugar todo lo que es Innova, toda la parte de investigación, de Tecnoparque, Tecnoacademia, para los muchachos de integración con la educación media, ¿sí? Todos estos programas están expuestos ahí en el Estatuto de la Formación Profesional. Lo que pasa es que ahí no, en el Estatuto de la Formación Profesional no dice WorldSkill o SENAI o Tecnoparque, no, pero está descrito en estas cuatro estrategias, ¿sí? El estatuto nos habla de algo que es la famosa clasificación nacional de ocupaciones, ¿sí? Y esa famosa clasificación nacional de ocupaciones básicamente es una organización de las ocupaciones que existen en nuestro país, en el mercado laboral colombiano, ¿sí? Y es una estructura que facilita, como lo dice la diapositiva, la agrupación de empleos y descripción de ocupaciones. De ahí se desprende toda la relación de ocupaciones que existen en nuestro país, los oficios, ¿sí? ¿Y para qué sirve eso del CNO? ¿Sí? Es una herramienta de recolección, divulgación de información ocupacional, que lo pueden utilizar todas las instituciones educativas, no solamente el SENA, las universidades también lo pueden utilizar para revisar las ocupaciones que más se están moviendo en el país, en las que las personas están más interesadas o se están involucrando más con ese tipo de ocupaciones, ¿sí? Entonces, en ese CNO, en esa clasificación nacional de ocupaciones, hay una relación que comprende 5 aspectos principales. Primero, las áreas de desempeño, niveles de formación, las áreas ocupacionales, la parte ocupacional y los oficios. Las áreas de desempeño, pues, básicamente son conocimientos requeridos para un desempeño en contexto laboral, ¿sí? Los niveles de formación, el grado de preparación de la persona. Ahorita vamos a mirar algo de los niveles de formación que damos en nuestra institución, en el SENA, desde los famosos CAP hacia arriba, que también lo dice el Estatuto de la Formación. Las áreas ocupacionales agrupan conjunto de ocupaciones similares y las ocupaciones conjunto de oficios afines. Los oficios, unidad de desempeño laboral, ¿sí? Ahí dentro del estatuto nos habla de la integración o de la facilidad que le brinda el SENA a los muchachos en los colegios de que salgan en programas técnicos, lo que es el programa de integración con la educación media, ¿sí? Donde a estos chicos se les da la formación integral, ¿sí? Y la Ley de Educación Nacional nos dice que básicamente los primeros ciclos, los primeros 9 ciclos de educación de nuestra existencia están enmarcados por 4 ciclos, por 5 ciclos de primaria y por 4 ciclos de secundaria, que son hasta el grado noveno, ¿sí? Del grado noveno, lo que es 10º y 11 ya es formación media técnica, ¿sí? Eh, Dentro del capítulo 3, ya como para ir concluyendo, el proceso de la formación profesional integral, pues nos habla de cómo el SENA identifica las necesidades en la población, de qué programas de formación se van a desarrollar. Entonces dice, la planeación de la oferta de la formación profesional se inscribe en algo que se llama la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Y eso se formula
cada 4 años un plan educativo, que la parte administrativa pues conoce muy bien. Cada 4 años se genera un plan educativo, se analiza qué necesita el mercado laboral y se va desagregando anualmente un plan operativo que lo hace el SENA. Por eso es que nosotros a final de año, el doctor José Gabriel y el doctor José Manuel nos muestran el plan operativo en las reuniones, ¿sí? Porque es importante pues que nosotros lo conozcamos. Yo me acuerdo que el doctor José Gabriel allá en el auditorio nos hacía una reunión y nos mostraba el plan operativo del SENA, ¿sí? Entonces, el proceso de planeación de la formación profesional del SENA es descentralizado, ¿sí? El desarrollo y la ejecución es responsabilidad de los centros de formación, ¿sí? Pero obviamente los centros de formación dependen de una regional y la regional al mismo tiempo dependen de la parte nacional, de la dirección nacional. Entonces dice, las demandas económicas y sociales, las cuales precisan los elementos tecnológicos, sociales de la organización y de la gestión. ¿Listo? Nos habla también del famoso diseño curricular dentro de el Estatuto de la Formación. Ese diseño curricular está marcado por los famosos proyectos formativos que nosotros eh, revisamos. Entonces, a nosotros nos pasan un diseño curricular de un programa técnico o tecnólogo y nosotros analizamos esas competencias, nos sentamos en la red de conocimiento y revisamos en esas redes de conocimientos los proyectos formativos que están en este momento en Sena Sofía Plus. Y nosotros como conocedores de esos proyectos formativos, analizamos si se puede cambiar algo, si hay que modificarle algo de acuerdo a la actualidad, al proyecto formativo, ¿no? No al programa de formación, que el programa de formación nosotros no lo podemos modificar, lo modifican las mesas sectoriales. El proyecto formativo sí se puede modificar y nosotros revisamos cómo se le puede dar esa modificación de acuerdo a lo que se esté viviendo en la actualidad, ¿no? Ese es el famoso diseño curricular. En los niveles de formación y las certificaciones que da nuestra institución hay 5. ¿Sí? Los famosos CAP que existían, ¿sí? A quienes aprueban programas completos referidos a ocupaciones. Antes decía, fulanito de tal salió con el CAP del SENA en tal cosa. ¿Sí? La certificación de formación específica en un oficio, a quienes aprueban un programa que los capacita para desempeñar un oficio específico. La certificación de aprobación a quienes aprueban programas de formación correspondiente a bloques modulares. Las constancias de capacitación. ¿Sí? En estas constancias de capacitación entran las famosas, cuando, cuando nosotros hacemos los EDT, ¿sí? Que los EDT no son cursos, ¿sí? Son seminarios de un día, 2 días, y nosotros no calificamos el EDT, lo que hacemos es pasar asistencia en ese famoso EDT, que la persona sí se presentó al EDT y estuvo pendiente, ¿sí? Y los programas TP y TPE, que son tecnólogo profesional y tecnólogo profesional especializado, ¿sí? Estos son los niveles de formación de nuestra institución. Entonces ahí es donde yo le explicaba una vez a un aprendiz, no, nosotros no damos eh, carreras profesionales, porque ese no es el objetivo de la institución, ¿sí? Entonces yo le explicaba estos niveles de formación al aprendiz. Entonces nos habla de la gestión del proceso de formación y esa gestión del proceso de formación tiene 3 niveles de gestión. Y la parte nacional, que ya la conocemos, donde hay una dirección nacional, la parte regional y el centro de formación como tal. El centro de formación está eh, en su organigrama, en la parte de arriba está la parte de la subdirección. La parte regional, pues el director regional y en la parte nacional, el director nacional. El director nacional, pues esa parte nacional, todo ese equipo de trabajo allá que está en Bogotá, formula las políticas institucionales sobre la formación profesional, asigna los recursos para la regional, ¿cierto? La regional racionaliza
implementa la formación profesional en el país, de acuerdo a la regional, de acuerdo a lo que ese mercado regional necesita. Por ejemplo, si es en San Andrés Islas, allá la regional, pues serán programas que tengan que ver con la parte marítima y con la parte del mar, con todo eso. Y el centro de formación, de acuerdo con su oferta de formación, para desarrollar y coordinar y apoyar las acciones formativas, ¿sí? Esos son como los tres niveles de gestión que nos habla el Estatuto de la Formación, ¿sí? Existen las redes de centro dentro de nuestra institución, que son unas famosas redes de conocimiento, donde cada uno de nosotros, los instructores, estamos involucrados. Lo que nos hacemos cargo es de planear, coordinar, hacer un seguimiento, una evaluación de esos programas de formación, ¿sí? La cadena de formación, nos habla el Estatuto de la Formación de la cadena de formación, y la cadena de formación básicamente es cuando los muchachos de grado 10º y 11 terminan su técnico que les estén partiendo en SENA, allá en la integración con la educación media se puede realizar el proceso de cadena de formación dependiendo de ese programa de formación que el aprendiz está viendo en el colegio. Si fue un técnico en asistencia administrativa, pues en el SENA podrá pasar a una cadena de formación de tecnólogo en archivística, tecnólogo en asistencia administrativa, ¿sí? En organización de documentos, etcétera. Esa es la famosa cadena de formación. Pasar de grado 11, ya cuando termina, si el aprendiz lo quiere, al SENA. Obviamente se le hacen unas pruebas, ¿no? Pero no pruebas tan rigurosas como se le hace a veces, como se hace a las personas que no vienen de cadena de formación, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos visualizar? La gestión del talento humano. Entonces aquí ya es cuando entra la cualificación permanente del talento humano de nosotros como instructores. Ahorita precisamente a todos nosotros nos llegó el correo de los aprendices que tienen que hacer la evaluación de encuesta de satisfacción del aprendiz, donde el aprendiz ahí tiene que evaluar cómo fue la formación, cómo se le dio la formación, etcétera, ¿sí? Pero en esta gestión del talento humano también empieza a jugar lo que son los asesores pedagógicos, a identificar los programas de formación, bueno, los programas de formación no, las capacitaciones que necesitan los instructores, y ahí entra a jugar también la ENI, ¿sí? La ENI que acá cada rato nos está enviando información de las capacitaciones que nosotros podemos tomar, ¿sí? Bueno, aquí quiero ir a la última parte ya para ir finalizando. El seguimiento, esta es la última parte que nos habla el Estatuto de la Formación Profesional Integral, y la doctora Betty ahorita lo tocaba, la evaluación de la formación profesional integral. Entonces, dentro de esa evaluación de la formación profesional hay ciertas acciones que se desarrollan. La evaluación de gestión y resultados como entidad pública, que es cuando nosotros vemos a nuestros jefes, sobre todo la parte directiva, el director nacional y los subdirectores, eh, mostrando lo que se desarrolló en la institución, y es públicamente, es abierta, ¿cierto? Pueden participar empresarios también. La evaluación del plan estratégico indicativo, seguimiento de la gestión de centros en las regionales. Esto se maneja, pues lo maneja cada centro, con la subdirección, con los coordinadores, con toda la parte administrativa, ¿sí? La autoevaluación institucional de los programas, proceso que debe cubrir a mediano plazo los diferentes niveles de formación. Ahí entramos nosotros, ¿sí? La evaluación de impacto de la formación profesional referida a egresados en todos los niveles. La otra vez hablaba yo con alguien del SENA y me decía esa persona que con el tiempo el SENA va a tener que gestionar una coordinación de egresados, así como lo tienen otras instituciones, como lo tiene Uniminuto, como lo tiene las universidades, ¿sí? Una coordinación de egresados donde esa persona tendrá que estar pendiente de esos egresados y estarlos llamando y estar revisando en qué están trabajando, qué están haciendo, ¿cierto? La evaluación del currículo. Entonces, esa evaluación del currículo ya entramos nosotros como instructores, donde revisamos el programa de formación y el proyecto formativo. La evaluación del proceso de aprendizaje.
Ahí entra a jugar el aprendiz en la famosa encuesta que tenemos que compartirles a ellos precisamente. El aprendiz realiza esa evaluación de su proceso de aprendizaje y la evaluación especial es sobre políticas y estrategias de acción. ¿Sí? Entonces, yo anteriormente, cuando no entendía muy bien esto, yo decía, pero ¿por qué nos tienen que evaluar? Obviamente nos tienen que evaluar porque pues pertenecemos a la institución, ¿no? Nos tienen que evaluar pues obviamente nuestro trabajo, eso es normal. ¿Sí? Y hasta ahora que revisé el programa, el Estatuto de la Formación, pues uno comprende más por qué se hacen las cosas. Y no es porque las personas quieran molestar, es porque se tiene que hacer, porque así está estipulado en un documento y está escrito desde hace muchos años, desde antes de que nosotros entráramos a la institución. ¿Sí? Entonces, pues yo quiero darles las gracias a la doctora Betty, al doctor José Manuel, a todos los presentes que están acá, pues por esta pequeña charla que pudimos tener el día de hoy. No sé si de pronto alguien quiere dar su punto de vista. Vamos a escuchar a algunos compañeros, de pronto si quieren opinar. Bueno, mientras alguien se anima a hablar, pues César, agradecerte esa exposición que has tenido con el Estatuto de la Formación Profesional Integral. El año pasado se estuvo revisando eh, para ver si era viable, diríamos, hacerle algunos cambios. En este momento, pues este año no se ha vuelto a hablar más sobre el estatuto, que es como el pilar de el timón de navegación de nuestra institución. Y te cuento, César, que en años anteriores, hace como unos 20 años, pues sí había una organización de egresados, inclusive el SENA tenía una oficina y una compañera blanca, me acuerdo de ella, era la que promovía mucho el trabajo para los egresados del SENA, los eventos, pero bueno, son cosas que se van perdiendo y seguramente que no estamos en mora de volverla a institucionalizar, ¿no? Eso te Ah, podría yo decir acerca de tu pregunta. Entonces, sí, no señora. sé si alguien tiene preguntas, intervenciones. Hola, doctora Betty. Hola, César. ¿Qué más, Todo muy doctor buenas José tardes. Manuel? Qué bueno verlo por Buenas acá. tardes, doctor. Sí, muchas gracias. No, estaba atento ahí a la presentación que ustedes estaban haciendo de dos aspectos y dos temáticas muy importantes. Primero, contextualizarnos frente a de dónde nace esta institución y cuál es su razón de ser, ¿no? Porque usted lo explicaba muy bien, hay una razón de ser para que esta institución esté hoy en día acá. Y lógicamente con cambios, porque en 64 años pues es lógico que se hayan generado muchas transformaciones, ¿no? Pero su esencia sigue siendo la de la creación como tal. Y pues el Estatuto de la Formación también, porque efectivamente a través de ese estatuto se reglamenta todo el proceso formativo. César lo hizo muy amplio, muy pormenorizado, muy entendible. Y pues solamente resta agradecerles a ustedes por compartirnos esa experiencia, ese conocimiento que tienen en esos dos aspectos y cualquier cosa, pues estaremos atentos. El tema de egresados, sí, César y compañeros, ustedes saben muy bien que con la nueva disposición que existe frente a los tecnólogos en los registros calificados, ya una de las condiciones que se deben cumplir para el registro calificado es tener una estrategia muy bien establecida en cada centro de formación respecto a cómo se puede tener ese contacto y ese conocimiento, como decía César, en dónde están nuestros aprendices, en los niveles tecnólogos, lógicamente. Pues no está establecido para el nivel técnico, ¿no? Pero por lo menos el nivel tecnólogo sí lo hay por ser parte de lo que es la educación superior. Entonces, pues estaremos atentos y muchísimas gracias y felicitarlos a ustedes por esta interesante jornada del día de hoy. Sí, señor. Muchas gracias, doctor José Manuel. Entonces, pues a todos los compañeros que estuvieron aquí presentes y atentos, pues muchas gracias por su presencia
Vuelvo a compartir el link con ustedes para los últimos que se conectaron, donde podrán encontrar todo el material de las diapositivas y los PDFs que la doctora Betty Ángela nos estaba mostrando. Entonces, aquí en ese drive, simplemente lo abren y ahí van a encontrar dos carpeticas, uno que dice presentación en PowerPoint del Estatuto de la Formación, y están los dos archivos en PowerPoint y en PDF. El PDF es el mismo en PowerPoint. Y está documentación cronológica, donde están eh, estos 6 documentos en PDF, empezando por el primero, que es el decreto, ahí está enumerado, de 1 a 6, el orden cronológico de nuestra institución, el decreto donde está marcado la fundación del SENA, hasta el actual, que es el Estatuto de la Formación. ¿Vale? Entonces, muchas gracias. No sé si de pronto la doctora quiera decir algo, o vamos cerrando ya. Doctora. Bueno, para todos nuestros agradecimientos por estar acá, diríamos, en este espacio, y esperamos el próximo mes nos acompañen con otra charla. Un abrazo para quienes nos han invitado a sus redes. Con mucho gusto los vamos a acompañar. Un abrazo para todos. Sí, señora, hasta Doctora, luego. muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, Betty. Muchas gracias. Gracias. Feliz Muchas tarde para gracias. todos. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Qué rica tarde, muy amables. Muchas Bueno, gracias Muy bien, hasta chao. luego. por su compañía. Gracias. Gracias, César. Un abrazo.